Cuando el sol se puso detrás de la cúpula de la Basílica de San Pedro, en la tarde del 8 de mayo de 2025, una tranquila anticipación se apoderó de los miles reunidos en la Ciudad del Vaticano. Todos los ojos estaban fijos en la estrecha chimenea que sobresalía del Sistine Capilla. Durante horas el mundo había observado y esperado. Entonces, sin ningún anuncio, solo humo. El mensaje era claro. Una columna blanca se elevó hacia el cielo y se curvaba hacia arriba. En la luz mortecina, los cardenales habían decidido, se había elegido un nuevo papa. Momentos después, las grandes campanas de San Pedro repicaron y su sonido cayó en cascada sobre los tejados de Roma como una ola de revelación, y poco después una figura salió al balcón vestida de manos blancas, ojos firmes. Calma. El nombre que siguió tomó a muchos por sorpresa: Robert Francis Prevost, un estadounidense misionero, un erudito, un hombre poco conocido por el público en general, pero profundamente respetado dentro de la Iglesia. A partir de ese momento se llamaría León I XIV, nacido el 14 de septiembre de 1955. En Chicago, Illinois, Robert Prevost creció en una ciudad conocida por sus vibrantes comunidades católicas y su larga trayectoria de inmigrantes. Tradiciones. Se crió en un barrio de clase trabajadora, hijo de una familia devota que priorizaba la fe, disciplina y servicio. Incluso cuando era niño, se sintió atraído por la tranquila santidad de la Iglesia, cautivada por el sentido de misterio y misión que llevaba. Su vocación no surgió de repente. Se desarrolló como el lento paso de una página a través de años de estudio, reflexión y entrega personal. Después de ingresar en la Orden de los Agustinos, Prevost siguió un camino dedicado a la vida comunitaria y a la enseñanza. Educación teológica superior en Roma, pero estaba en Perú, lejos de la comodidad de pasillos académicos y calles familiares que dieron forma a su identidad pastoral. Pasó décadas viviendo entre los pobres y marginados, sirviendo como misionero en una región marcada tanto por la espiritualidad, hambre y penurias económicas. En los polvorientos pueblos del norte del Perú, no simplemente predicó el Evangelio, lo vivió, enseñó, sanó, escuchó y guió a la fluidez en español y una profunda sensibilidad cultural le permitieron generar una confianza duradera dentro de las comunidades, a menudo ignorado por la Iglesia institucional. Con el tiempo, Prevost ascendió silenciosamente a través del rango, conocido más por su integridad que por su ambición. En 2014 fue nombrado obispo de Chichlio, un doc en el norte de Perú. Allí se hizo conocido no por sus elevados pronunciamientos, sino por caminar junto a su pueblo visitando parroquias a pie, sentado con familias en duelo, abogando por los pobres. Su liderazgo estuvo marcado por la humildad, pero también por coraje. No tuvo miedo de enfrentar la corrupción o hablar claramente cuando se necesitaba la verdad. En 2023, el Papa Francisco reconoció su don para el liderazgo y el equilibrio teológico y lo llamó de regreso a Roma para servir como prefecto de la dicasterio para obispos, uno de los puestos más influyentes en el Vaticano. Como jefe de la oficina responsable de elección de obispos alrededor del mundo, el rector se convirtió en un guardián de la integridad pastoral. Sus decisiones a menudo reflejaban una preferencia por pastores que estuvieran cerca de su pueblo, con una base espiritual y una doctrina sólida, no figuras políticas, pero sirvientes. Aún así, a pesar de este poderoso papel, Prevost mantuvo un perfil notablemente bajo. Rara vez concedía entrevistas y rara vez aparecía en los medios. Destacar: su fuerza
residía en un discernimiento silencioso y una vida de oración profunda, cualidades que se destacaron aún más cuando la Iglesia entró en un tiempo de transición después de la muerte del Papa Francisco. Cuando comenzó el cónclave, su nombre no estaba entre los más mencionados por los periodistas. Sin embargo, dentro de los muros del Capilla Sine, donde el futuro de la Iglesia se decide a través de la oración, el silencio y la deliberación, su nombre comenzó a hacer eco. Con creciente claridad, para muchos cardenales, Bost representaba continuidad sin rigidez, alguien que pudiera defender las reformas del Papa Francisco y al mismo tiempo restaurar un sentido de profundidad espiritual y claridad moral en el papado. Sus antecedentes eran menos importantes que su experiencia global. Había vivido lejos de centros de poder y había servido donde la fe no se prueba por el debate, sino por la pobreza, la injusticia y la desesperación espiritual. Cuando apareció en el balcón de San Pedro, hubo un momento de asombro colectivo. Leon Pinat Postorce, un nombre que no había sido utilizado en siglos. La elección no fue accidental. El último papa en llevar eso, nombre León Romano XIII, fue un reformador y filósofo, un hombre que buscó unir tradición y modernidad, que defendieron los derechos de los trabajadores mientras llamaban a la Iglesia a la renovación intelectual. La elección del nombre Leo Román XIV Provost señaló el deseo de continuar con el mismo espíritu, fidelidad a la doctrina, apertura a diálogo y un profundo cuidado del alma humana. Desde sus primeras palabras quedó claro que este sería un papado formado menos por el espectáculo y más por la sustancia. No comenzó con declaraciones audaces, sino que pidió oraciones. Se inclinó y en ese momento las multitudes no vieron a un gobernante, vieron a un pastor, un hombre que había pasado su vida en el servicio, ahora fue llamado a servir en el papel más importante de todos. El mundo se dio cuenta, no solo porque Leo Román XIV era el primer papa estadounidense de la historia, sino por lo que representó un retorno a una autoridad silenciosa, sabiduría pastoral y un profundo sentido de misión. Para muchos católicos, especialmente en regiones donde la fe es creciendo y las comunidades enfrentan serios desafíos, su elección no fue solo simbólica, sino providencial. Un papa de las Américas que entendieron el dolor de los márgenes, la importancia de la escucha y la fuerza silenciosa de la santidad. Y sin embargo, a pesar de todos los titulares y las primicias históricas, Leo Román XIV sigue estando profundamente fundamentado. Él ha hablado del papado no como un trono, sino como una cruz, no como poder, pero como responsabilidad. Su visión para la Iglesia está arraigada en las Escrituras, forjadas en el crisol de la vida misionera y refinado por años de discernimiento en el corazón del Vaticano, el camino. Por delante no será fácil, pero a los ojos de muchos, la Iglesia ha encontrado un líder que caminará fielmente paso a paso con oración, paciencia y mano firme. Los primeros días de un nuevo papado siempre están llenos de simbolismo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se interpreta a través del lente de la historia y la expectativa. Pero para el Papa León Romano XIV, no hubo prisa por definir su reinado con proclamaciones audaces. En lugar de eso, optó por comenzar en silencio y con verdad, a la vida que siempre había vivido. Detrás de los grandes pasillos de mármol del Palacio Apostólico, un hombre sencillo estaba desempacando algunas pertenencias, un breviario gastado, un rosario que había pasado por sus manos miles de veces, y una colección de cartas manuscritas de su paso por Perú. Notas de feligreses escolares y líderes laicos, recordatorios de la Iglesia que lo formó lejos del esplendor de Roma. El hombre,
que una vez caminó por los caminos de tierra de Chiclio, ahora caminó por los pulidos pasillos del Vaticano, pero sus pasos no habían cambiado. Su postura permaneció inclinada en oración dentro de la Doma Sancti Mari del Vaticano, casa de huéspedes, donde decidió seguir viviendo, en lugar de mudarse a los apartamentos papales. Continuó sus primeros ritmo matutino. Se levantaba mucho, antes del amanecer, para no preparar discursos ni estudiar breves diplomáticos, sino rezar a solas en la pequeña capilla donde la luz de las velas parpadeó y llovió el silencio. Allí, el nuevo pontífice no se arrodillaría como un público figura, pero como hijo de la Iglesia, confiando al Señor la inmensa carga que ahora descansa sobre sus hombros, había servido toda su vida. Aquellos que lo encontraron en estos primeros días notaron una presencia sorprendente, no imponente en volumen, pero en quietud. Su voz era suave, pero tenía peso, que hacía detenerse a los oyentes. Sus ojos, aunque cansados, estaban atentos. En las reuniones con los funcionarios del Vaticano, escuchó más de lo que habló. Hizo preguntas que nadie esperaba, ni sobre administración, ni estadísticas, sino sobre personas, sobre dioses olvidados, sobre seminario formación, en regiones devastadas por la guerra, sobre cómo la Iglesia podría permanecer cerca de los heridos, los pobres, los invisibles. Uno de las primeras audiencias privadas no fueron con un jefe de Estado o un líder mundial, sino con un grupo de peregrinos discapacitados de América Latina. América. Cuando entró a la sala, no subió al podio, se arrodilló al lado. Un niño en silla de ruedas puso su mano sobre el hombro del niño y sonrió. No se tomaron fotografías, no se siguieron titulares, pero para los presentes fue un momento que lo dijo todo. Los observadores de todo el mundo pronto comenzaron a hacer comparaciones entre Leo Román XIV y su predecesor. Si bien el Papa Francisco a menudo había hablado espontáneamente con una espontaneidad pastoral, León Romano XIV se comportó. Con moderación contemplativa, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, a veces incluso poético, pero siempre anclado en las Escrituras. Su enfoque no fue llamativo, sino firme. No pretendía inspirar a través de la novedad, sino a través de la profundidad. La elección de su primer mensaje público marcó la pauta. Más bien, en lugar de abordar la política, la economía o incluso las reformas de la Iglesia, reflexionó sobre el Evangelio del día. La historia del discípulos. En el camino a Imos, dos seguidores caminando afligidos, sin saber qué sigue, hasta que un extraño se une a ellos, rompiendo las Escrituras y sus corazones. Para Leo, esta historia no fue simplemente bíblico, fue profético. La Iglesia dijo, está caminando a través de un momento de ratón desorientado, dividido, pesado, abatido por el escándalo, la confusión y el cansancio. Pero la respuesta en la que insistió no estaba en estrategias o consignas, fue en volver a caminar con Cristo, en redescubrir las Escrituras, al partir el pan juntos y dejar que el fuego de la fe se reavive. No por la fuerza, sino por el encuentro. Este mensaje resonó profundamente en todo. Obispos y laicos de todos los continentes escucharon sus palabras. Un llamado a regresar a lo esencial de la escritura de oración. El silencio y el servicio sacramental no son ideales nostálgicos, sino realidades vivas. Sin embargo, detrás de esta claridad espiritual, también había un hombre profundamente en sintonía con los desafíos del mundo moderno. Leo Román XIV no fue ajeno a la complejidad. Durante su tiempo como prefecto del dicasterio para obispos, había visto de primera mano cómo las polarizaciones, tanto dentro como fuera de la Iglesia, amenazaban con reducir la teología a la ideología y el discipulado a la división. Había trabajado silenciosamente para nombrar líderes. ¿Quién podría superar el faccionalismo?
hombres y mujeres que podrían construir puentes sin comprometer la verdad. Ahora, como papa, llevaba esa misma visión. No pretendía que la unidad pudiera lograrse fácilmente, pero creía que se podía lograr fielmente. En sus propias palabras, la Iglesia no está llamada a ser fortaleza ni campo de batalla. Está llamada a ser hogar, lugar de conversión, de coraje y comunión. Para muchos fue este equilibrio lo que hizo que el liderazgo de Leo Sif fuera tan convincente. No fue ingenuo acerca de las amenazas que enfrenta la Iglesia, ya sean escándalos de abuso del secularismo o confusión doctrinal. Pero tampoco era cínico, creía en el poder duradero de la gracia, y creía que la renovación que la Iglesia anhelaba no vendría a través de luchas de poder, sino a través de la santidad interior. Semanas de su elección, comenzó a reunirse con teólogos, misioneros y líderes laicos de partes del mundo, a menudo pasado por alto en la planificación de iglesias del Congo a Camboya, desde la remota Alaska parroquias a los campos de refugiados. Sirios quería escuchar las voces de aquellos que viven en el borde. Reuniones simbólicas eran fundacionales. Para León Romano XIV, las periferias no eran marginales, eran centrales. A menudo repetía una línea que una vez predicó en Perú: el borde de la Iglesia es el corazón de Cristo. Su énfasis en escuchar se extendió incluso a los jóvenes, en privado. En su encuentro con un grupo de jóvenes católicos, no hizo preguntas sobre las tendencias de las redes sociales o la asistencia a la iglesia stats. En lugar de eso, los miró y simplemente preguntó: ¿dónde te sientes visto? ¿Dónde te sientes perdido? ¿Y cómo podemos caminar juntos? Fue una pregunta que los tomó por sorpresa, pero que permaneció con ellos mucho después de que terminó la reunión. En los meses siguientes, Leo Roman XIV comenzaría a trazar más claramente la dirección de su papado. Pero esas primeras semanas, marcadas por el silencio, la presencia y una reflexión profunda, ya hablaban más fuerte que cualquier documento político. Estaban revelando el corazón de un hombre que creía que la fuerza de la Iglesia no se encontraría en afirmarse más ruidosamente, sino en volverse más fieles. A medida que el polvo del cónclave se asentaba y las cámaras se centraban en otros. Los titulares, algo más tranquilo, empezó a reinar. Desplegar algo menos visible pero mucho más duradero. Papa León Romano XIV todavía en sus primeros días como obispo de Roma, se estaba preparando para ofrecer su primer discurso público importante al mundo. El momento no vendría en un estadio o durante un evento global importante. En cambio, llega durante el Regina Coeli, la tradicional reflexión y oración dominical ofrecida desde la ventana del apostólico palacio que dominaba a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Aquel día había una tranquila intensidad en el aire. Era su primera aparición en este cargo desde su elección, un momento en el que los ojos de los católicos escépticos y periodistas por igual se volvió hacia el Vaticano preguntándose qué tipo de mensaje ofrecería este nuevo papa. ¿Se dirigiría a la Iglesia? ¿En posición política? ¿Hablaría de malestar social o quizás de tensiones globales? Pero cuando el Papa León Romano XIV dio un paso al frente, no hubo gran actuación. Ninguna acumulación dramática, solo el Evangelio, una reflexión y el suave ritmo de oración. Habló suave pero claramente meditando en las palabras de Cristo después de la resurrección. La paz sea con vosotros. Para Leo Roman XIV, estas palabras no fueron un saludo cortés, fueron una misión. Él explicó que la verdadera paz no puede ser fabricada por gobiernos impuestos por la ley o comprada por la comodidad. Es el fruto de reconciliación, de humildad, de misericordia extendida incluso cuando es inmerecida.
Si la iglesia no es un lugar de paz, dijo, entonces aún no es la iglesia de Cristo resucitado. En tan solo unos minutos, sin mencionar ninguna controversia o evento político, había entregado un reinicio espiritual. No estaba pidiendo que la iglesia se retire del mundo, pero vuelva a entrar en él con una postura diferente, no como defensora de una ideología, pero como testigo de misericordia, no como juez, sino como sanador. Este tono comenzó a sonar. Definió su papado desde el principio. No vio a la iglesia como una institución en crisis, pero como familia necesitada de curación y curación. Sabía que llevaría tiempo. Tomar la verdad dicha con amor. Se necesitarían obispos que escucharan, parroquias que acogieran y familias que perdonaran. Esa primera dirección no estuvo llena de comandos, fue una invitación, y como tantas invitaciones en el Evangelio, llegó silenciosamente, pero con todo el peso del cielo detrás. En los días que siguieron, las ondas de sus palabras comenzaron a difundirse entre dioses y órdenes religiosas. Su tono pastoral resonó. Un obispo del sudeste asiático describió el mensaje como un espejo de nuestra conciencia. Un misionero en Angola lo llamó un llamado a comenzar de nuevo. Incluso en las regiones donde el catolicismo había decaído, los medios de comunicación tomaron nota, no porque hubiera dicho algo controversial, sino porque no lo había hecho. En un mundo que, a menudo recompensa la provocación, su moderación era revolucionario. Pero eso no significó que evitó verdades difíciles en una reunión privada con miembros de la curia romana. Poco después de ese primer discurso, el Papa León Romano XIV habló con rara claridad. Les recordó que el servicio en la iglesia no es un privilegio, sino una responsabilidad, y que los títulos significan poco a los ojos de los demás. Dios, que la credibilidad no se construye a través de estrategias, sino a través de la santidad, personal e institucional. Transparencia. Los presentes describieron la reunión no como dura, sino profundamente convincente. No habló para avergonzar, sino para despertar. Él continuó este patrón en cada escenario, en cada audiencia. Cada discurso evitó los extremos, no se inclinó hacia la izquierda o hacia la derecha, sino hacia arriba, sus palabras. A menudo se hacía eco de los escritos de los primeros padres de la Iglesia, claramente firme, pero nunca cruel. Citaba con frecuencia a San Agustín, recordando a los fieles que la verdad es como un león. No hay que defenderla, déjalo suelto, se defenderá. Pero también citó a santos modernos como Madre Teresa y el Papa John Paul también, tejiendo un tapiz de tradición que se siente a la vez arraigada y relevante. Su decisión de hacer de su primer viaje apostólico como Papa una visita a una comunidad de refugiados en las afueras de Roma sorprendió a algunos observadores. Muchos esperaban una gira mundial, un viaje simbólico a un destacado país católico. Pero Leo Roman XIV prefirieron empezar por los olvidados. Visitó un humilde centro regentado por un pequeño grupo de monjas y laicos, voluntarios que atendieron a familias desplazadas del norte de África y Oriente Medio. No hubo prensa, conferencias sin séquito diplomático. Llegó tranquilamente sentado con las madres, sosteniendo. Los bebés escucharon a los adolescentes que habían perdido a sus padres en el mar y oraron en silencio con hombres que no tenían hogar. Cuando más tarde se le preguntó por qué había elegido este lugar, simplemente dijo, porque Cristo vive aquí. Para él los márgenes no eran desvíos de la responsabilidad papal, eran el camino mismo. Vio que cada ser humano no como categoría, sino como reflejo de Dios. Y fue esta convicción la que comenzó a redefinir cómo la gente lo veía, no solo como el líder de una iglesia global, sino como un hombre que daba testimonio de algo más profundo.
Los medios católicos comenzaron a llamar a su papado una revolución lenta, un regreso silencioso hacia la santidad, claridad y profundidad. No estaba desmantelando la tradición, ni estaba aferrándose a ello con miedo, lo estaba viviendo. En una entrevista, un teólogo comentó: Leo Roman 14 no grita. Se hace eco. Conforme pasaron los meses, Leo Romano 14 comenzaron a reunir un equipo de asesores espirituales, no celebridades ni actores políticos, sino hombres y mujeres que habían pasado décadas en vida monástica, trabajo misionero y oración contemplativa. A menudo invitaba a cenar con él en un ambiente sencillo, preguntándole su opinión sobre cómo la Iglesia podría ser más eucarística no solo en la liturgia, sino en el estilo de vida. ¿Qué pasaría si les preguntara las acciones diarias reflejaban la humildad del anfitrión? Fue este tipo de pensamiento el que poco a poco comenzó a dar forma a una nueva atmósfera dentro del Vaticano. Menos espectáculo, más silencio, menos ruido, más discernimiento. El mundo siguió girando. Las crisis continuaron aumentando. Pero en el corazón de Roma, algo más estable estaba echando raíces. Un liderazgo no basado en titulares, sino en esperanza. Y así, en los ojos de millones de personas, surgió silenciosamente una pregunta. ¿Podría León, Romano 14, ser el Papa de 1900? No era sino de esencia. No uno que definió su tiempo por lo que se oponía, sino por lo que reveló una iglesia que no reacciona al caos, sino que redescubre su centro, que el viaje apenas comenzaba y el mundo tal vez, sin darse cuenta, empezaba a seguirlo. Dentro de los primeros 100 días de su papado, el Papa León Romano 14 ya había comenzado a remodelar el corazón del liderazgo de la Iglesia, no con amplios edictos, pero a través de un sutil regreso a las raíces del discipulado. Él no llamó para revoluciones estructurales, llamó a la renovación espiritual, y no comenzó con los fieles en los bancos, pero con los propios pastores, en reuniones privadas con obispos y cardenales. Papa León Romano 14 dejó una cosa inequívocamente clara: la santidad debe regresar al centro de autoridad. La Iglesia dijo que no necesita más administradores, necesita padres, hombres de silencio, integridad y sacrificio que llevan el olor de sus rebaños, no el olor de la ambición. Estos no fueron duras palabras, pero eran inquebrantables. Las pronunció como alguien que había vivido entre los pobres, que había lavado los pies de los prisioneros, que habían partido el pan no en banquetes, sino en capillas de aldea, con techos con goteras. Comienza esta renovación. León Romano 14 inició lo que llamó auditorías espirituales, no de Dios y finanzas, o proyectos de construcción, sino de casas de formación y seminarios. Invitó a personas de confianza, directores espirituales, monjes y misioneros experimentados para visitar instituciones de formación en todo el mundo. Su tarea no era inspeccionar, sino observar qué clase de hombres se estaban formando, aprendiendo a orar o simplemente a predicar. Les enseñaron a servir o a controlar. Abandonaron su formación con corazones ardientes o solo con intelectos agudos. Lo que estas auditorías revelaron no fue una crisis de doctrina, sino de profundidad. Demasiados futuros sacerdotes estaban siendo moldeados por la eficiencia, el desempeño y éxito externo, mientras sus vidas interiores permanecían descuidadas. Y así, Leo Romano 14 respondió con algo que sorprendió a muchos en el silencio curativo. Pidió a cada obispo, independientemente de su país o posición, que participara personalmente en un retiro de al menos 5 días dirigido no por administradores o conferenciantes, sino por contemplativos. El retiro no se centraría en la gestión pública de la Iglesia.
Hablando o derecho canónico, se centraría en los evangelios sobre la oración, en el corazón de un hombre que debe convertirse en pastor no de sistemas, sino de almas. La respuesta fue mixta. Algunos la acogieron con gratitud. Otros lo vieron como perturbador, pero ninguno pudo ignorarlo. Leo Román 14 no fue buscando popularidad, estaba buscando purificación. En un retiro realizado en un remoto monasterio benedictino en Austria, un grupo de obispos fueron guiados a través de meditaciones sobre las heridas de Cristo. No uno hablaba. Durante las comidas, los teléfonos se quedaron atrás. No había acceso a noticias o correos electrónicos, solo el silencio de las escrituras y el sonido del canto gregoriano flotando a través de antiguos pasillos de piedra. Más tarde, el arzobispo describió la experiencia como el despojo más doloroso y necesario que jamás haya experimentado. Sufrido, lo había olvidado, él admitió cómo simplemente estar con Cristo sin actuar para él. Eso fue exactamente lo que el Papa León Romano XIV esperaba que sucediera, no culpa sino claridad no institucional, vergüenza sino despertar espiritual. Entendió que la renovación de la Iglesia nunca podría comenzar con política solo. Tenía que comenzar con hombres y mujeres cuyos corazones habían sido reingresados en la Eucaristía en la cruz, en el amor de Cristo, que no busca aplausos, sino simplemente amar a cambio. Su acercamiento se extendió más allá del clero. León Romano XIV alentó discretamente a las comunidades religiosas a reexaminar sus carismas, no con sospechas, sino con honestidad. Todavía estaban dando frutos. ¿Estaban vivas sus visiones fundacionales o se conservaban solo en archivos? Para un grupo de monjas en norte de España, les escribió una carta personal agradeciéndoles su compromiso con el silencio y la oración. Mundo de la Interpretación escribió: «Tu ocultamiento habla más alto. No seas tentados a volverse más visibles, volverse más fieles». Este tipo de gesto sencillo, sincero y teológicamente rico se convirtió en un sello distintivo de su liderazgo. No estaba interesado en centralizar el poder, estaba interesado en redistribuir la santidad. El centro de la Iglesia para él no era el Vaticano, era el tabernáculo donde quiera que Cristo estuviera presente, adorado y seguido. Ese era el centro. Para apoyar esta visión, Leo lanzó silenciosamente lo que los conocedores llamaron el ratón. Proyecto no fue anunciado en conferencia de prensa, no tuvo campaña en redes sociales, sino que comenzó con invitaciones escritas a mano, enviadas a líderes espirituales de todos los continentes, hombres y mujeres conocidos, no por su visibilidad, sino por su fidelidad. A cada uno se le hizo una pregunta: ¿cómo puede la Iglesia caminar con los desanimados hoy? Las respuestas que regresaron formaron un mosaico de testimonios, desde un ermitaño en las tierras altas de Escocia hasta un catequista en las selvas de Papua Nueva Guinea. Le hablaron de la necesidad de acompañamiento, no estrategia. Escribieron sobre padres y madres espirituales, de líneas de confesión que se habían alargado cuando los corazones fueron realmente escuchados, de comunidades renacidas, no a través de financiación, pero a través de la intercesión. León compiló estas reflexiones en un documento diferente a cualquier publicación reciente de la Iglesia: una tesis teológica o una aclaración dogmática. Era más bien un mapa espiritual, una colección de testimonios, oraciones y guía para un mundo cansado del ruido. Lo llamó En Camino con Risto, caminando con Cristo. Y en lugar de distribuirlo a través de conferencias episcopales, pidió que fuera a leer en voz alta en comunidades parroquiales, grupos pequeños e incluso prisiones no estudiadas académicamente, pero compartido con oración. Un pasaje leído en todo el mundo
en docenas de idiomas, parecía capturar toda su visión en una sola línea. La Iglesia no volverá a brillar cuando ella se defiende más fuerte, pero cuando se arrodilla más. Esta postura comenzó a transformar la forma en que los católicos, tanto dentro como fuera, y fuera de la Iglesia, vio que el papado Leo no estaba regresando para cristiandad. Él no estaba reviviendo una edad de oro. Él caminaba hacia el momento presente con las manos abiertas, la cabeza inclinada y ojos fijos en el crucificado. Y para muchos ese era precisamente el liderazgo que el mundo necesitaba. En Diócesis de 1900, Manila, los obispos de Madrid comenzaron a organizar versiones locales de los retiros alentados por el Santo Padre. Los jóvenes seminaristas se les dio acceso no solo a conferencias, sino también a mentores espirituales. Las vocaciones ya no se mide solo por el número de inscritos, sino por la profundidad del carácter. Algunos temían que este ritmo más lento le costaría el impulso de la Iglesia, pero Leo les recordó que Cristo construyó la Iglesia sobre la fe de Pedro. No es su eficiencia, el mundo que heredó el Papa. León Romano XIV ya no tiene forma. Simplemente por libros, púlpitos y plazas de ciudades. Está moldeado en algoritmos que son tendencia, temas y pantallas de 24 horas que nunca parpadean. De Roma a Río Manila, a la atención humana en Montreal, es la nueva moneda. Y en este panorama, la voz de la Iglesia corre el riesgo de ser ahogada no por persecución, sino por distracción. Sin embargo, León Romano XIV no ha cumplido con esta realidad con miedo o retirada. En cambio, ha elegido escuchar y aprender. Una de las primeras señales de su acercamiento se produjo silenciosamente a través de una simple decisión. Instruyó al Vaticano. La oficina de comunicación no cambiará el nombre de su papado con eslóganes o marketing moderno. Lenguaje. No habría hashtags pegadizos ni diseño de logotipo con fanfarria. El razonamiento fue claro. El Evangelio no necesita envoltorio, necesita presencia, pero presencia que sabía que aún debía encontrar un camino hacia los ritmos digitales, de la vida diaria. Y así comenzó a reunir, no consultores, sino misioneros, hombres y mujeres que entendieran el mundo de pantallas, pero también vivieron en silencio y oración. Estos no fueron influencers, ellos eran sirvientes. Algunos tenían pequeños canales católicos de YouTube, otros crearon cortos películas sobre la vida de los santos. Una era una monja de clausura que escribía reflexiones en Instagram desde detrás de los muros del monasterio. Cada uno de ellos, León Romano XIV, planteó la misma pregunta. ¿Cómo le hablamos a los corazones que ya no conocemos el silencio? Lo que surgió no fue una campaña, sino una filosofía. La Iglesia debe entrar al mundo digital no como consumidora de tendencias, sino como testigo de la verdad. Su propósito no era viralizarse, pero para profundizar, el Papa sabía que los algoritmos premian la emoción y la urgencia, pero las almas son cambiadas por la gracia, no por el ruido. Comenzó a animar a los obispos a invertir en los jóvenes creativos católicos, no para entretener, sino para evangelizar, no para realizar, sino para plantar semillas. Un obispo de Ghana utilizó este consejo para financiar un estudio donde los seminaristas podían crear videos cortos de oración en idiomas nativos. Un médico en Polonia lanzó un proyecto donde los adolescentes crearon podcasts sobre los evangelios grabados en la biblioteca de su escuela con micrófonos prestados. Ninguno era glamoroso, pero Leo Romano XIV creía que esas semillas de mostaza, cocidas silenciosamente, daría frutos con el tiempo. Su visión no se limitó a la creación de contenidos, instó cada parroquia considere su puerta digital como un espacio sagrado.
Si el primer encuentro de alguien con la iglesia es una transmisión en vivo o una página de inicio, dijo, que se sienta como una invitación a algo santo, no solo un boletín tablero. Insistió en que los sitios web deben ser simples, hermosos y centrados en encuentro, no sobrecargado de información, sino centrado en la invitación, tiempos de misa, horas de confesión, horas pastorales, cuidado, en un mundo impulsado por actualizaciones instantáneas, desafió a los medios católicos a reducir la velocidad. No seas el primero en hablar, él dijo. Sé el primero en orar. Animó a los periodistas que cubren asuntos de la iglesia a cultivar la vida interior para sentarse ante el tabernáculo antes de sentarse ante el teclado. Una vez le comentó a un joven reportero de Argentina, si queremos decir la verdad en medio de una tormenta, primero debemos quedarnos quietos. Incluso publicó una carta específicamente para misioneros digitales, aquellos laicos comunes y corrientes que crean blogs católicos y publicaciones sobre el mundo. En él escribió, estás en la primera línea del nuevo Areópagus. No seas miedo de tu pequeño alcance. Un alma encontrada a través de la belleza y la verdad es una victoria para el cielo. Esta pastoral atención se extendió a cómo él mismo se relacionaba con la tecnología, mientras usaba plataformas sociales con moderación. Cada palabra que permitió que se publicara en su nombre fue tratada con el cuidado de una letra manuscrita carta. Ninguna publicación fue aprobada sin oración. No se publicó ningún video sin propósito. Citaba a menudo las palabras de San Pablo. Me he hecho todo para todos, para que por todos los medios posibles pueda salvar a algunos. Pero León Romano 14 añadió, nosotros nunca debemos perder quiénes somos al tratar de llegar donde ellos están. Uno de sus gestos digitales más memorables fue, inesperadamente, se difundió un breve vídeo desde la capilla Domus Sancti Mafi. Solo el Papa arrodillado en silencio ante la Eucaristía. No se pronunciaron palabras durante más de 5 minutos. Nada se movió sin banda sonora. No efectos de iluminación, solo silencio. Fue visto por millones. Eso decía un video más de 1000 sermones. Le recordaron al mundo que la quietud no es vacío, y que incluso en el mundo digital, Espacio Cristo habla más claramente a través de una presencia silenciosa. Más allá de la pantalla, León Romano 14 también impulsó la reflexión sobre la ética de la tecnología en un contexto global. Discurso transmitido en vivo, invitó a desarrolladores, ingenieros y líderes tecnológicos a considerar las responsabilidades morales de innovación. ¿Sus herramientas nos hacen más humanos o menos? ¿Curan o no? Hollow pidió, no condenó la tecnología, pero abogó por la conciencia. Más tarde pidió un día anual de sábado digital, un momento en el que los católicos se alentaría a todo el mundo a alejarse de los dispositivos durante un día completo, y en cambio pasar tiempo con sus familias. Los pobres, los ancianos o los solitarios. No era una regla, sino un ritmo y un acto de resistencia espiritual contra una cultura del ruido constante. En su encíclica papal sobre la evangelización en el mundo moderno titulado Lux Silenti, la luz del silencio que escribió, el mundo es llena de voces, pero corta de visión. La Iglesia debe aprender nuevamente a hablar, no solo con su boca, sino con su vida. Esta enseñanza resonó profundamente entre los jóvenes católicos. Muchos estaban cansados de la polarización y el espectáculo incluso dentro de la Iglesia. Lo que anhelaban era autenticidad, no desempeño, sino presencia. La visión digital de Leo Sif ofrecía un modelo diferente. No prometía clics, invitaba a la conversión. Desde entonces, la cuidadosa administración de los medios ha inspirado una nueva ola de iniciativas.
retiros silenciosos para personas influyentes, formación monástica y realización cinematográfica, incluso aplicaciones diseñadas no para rastrear hábitos, sino para guiar a los usuarios en examinar las oraciones y la reflexión diaria de las Escrituras. Bajo su liderazgo, la era digital no fue vista como una amenaza, sino como un viñedo inexplorado, un lugar donde aún se podrían plantar semillas de santidad si se hace con discernimiento. Porque al final, León Romano XIV creyó que incluso a través de las pantallas, Cristo todavía camina a nuestro lado esperando ser reconocidos, ardiente en la ruptura de la palabra y en la quietud que sigue. Pasaron los meses y el impacto inicial de un nuevo papado comenzó a asentarse. El mundo dirigió su atención a una situación más profunda. Pregunta: ¿qué futuro visualiza el Papa León Romano XIV para la Iglesia Católica? Nunca respondí a esto con una gran declaración de visión o un plan estratégico de 5 años. En cambio, respondió de la misma manera que vivió pacientemente y en oración, una palabra deliberada a la vez. Y lo que comenzó a emerger de sus sermones, sus cartas y sus gestos tranquilos, no fue una hoja de ruta de reformas, sino algo más. Rico, una imaginación profética. León Romano XIV no habló de reconstruir la Iglesia poder, habló de recuperar su alma. Para él, la Iglesia futura no sería la más grande, no sería el más ruidoso, pero debe llegar a ser el más fiel. Somos, no. Está llamado a ser admirado, dijo una vez, sino a convertirse una y otra vez. A sus ojos, la misión de la Iglesia no era mantenerse al día con el mundo, sino permanecer anclada en Cristo y, al hacerlo, convertirse en un faro para un mundo a la deriva. Una de sus convicciones fundamentales era que la Iglesia del futuro debe ser más pequeña en tamaño pero más profundo en espíritu. No lamentó la disminución de las cifras en Occidente. Lo vio como una oportunidad para purificar lo que queda. Un árbol podado da fruto, dijo. No temamos al poda. Creía que la Iglesia debía dejar de lado la tentación de ser aceptada a toda costa. En lugar de ello, debería centrarse en convirtiéndose nuevamente en un signo de contradicción, tal como lo fue Cristo. En sus conversaciones privadas con jóvenes sacerdotes, a menudo los instaba a no perseguir la relevancia, sino cultivar la santidad. El mundo no necesita otra opinión, les dijo. Necesita testigos. Su visión del futuro estuvo marcado por 3 temas: renovación interior, comunión eclesial y sencillez misionera. Renovación interior significaba que todo católico bautizado debe tomar en serio la transformación personal. En una homilía dijo: la Iglesia del mañana depende de los corazones que entreguemos hoy. Llamó a los fieles a volver a lo básico: oración diaria, confesión frecuente, escritura, ayuno y obras de misericordia, no como hábitos piadosos, sino como salvavidas. Imaginó una generación de católicos cuyas vidas estuvieran tan arraigadas en Cristo que incluso en un mundo hostil no doblegarían a los santos de este siglo, que él dichos no serán intérpretes, serán antorchas escondidas. Comunión eclesial para León Romano XIV. No trataba de uniformidad, sino de unidad a través del amor. Él estaba profundamente consciente de las divisiones ideológicas que fracturaron a los deioises e incluso a las órdenes religiosas, pero se negó a tomar partido en guerras culturales. En lugar de eso, siguió señalando la cruz. No ganamos almas conquistando debates, advirtió. Los ganamos entregando nuestras vidas. Soñó con una iglesia donde los obispos defendieron la verdad con valentía, pero también lloraron con los que sufrían, donde los ley no eran consumidores de religión, sino colaboradores en la misión,
donde los teólogos no buscaban aplausos, sino una visión nacida de la oración, donde las parroquias no se convirtieron en salones de eventos, sino en santuarios de adoración y curación. Creía que el futuro del gobierno de la Iglesia no estaba en la burocracia, sino en la paternidad espiritual. Las estructuras de la Iglesia, dijo una vez, solo importarán si protegen la gracia, de lo contrario, son ruido. Comenzó a alentar a los dioceses a simplificar, para reducir las oficinas redundantes, para eliminar posiciones que servían a la autoconservación institucional más que a las almas. En una audiencia privada con un obispo sobrecargado de trabajo, le dijo amablemente: «Su pueblo necesita un pastor, no un director ejecutivo. Vaya a visitar a sus enfermos». Cierra la hoja de cálculo. La sencillez misionera, el tercer pilar de su visión, fue quizás el radical León Romano XIV soñaba con una iglesia que pudiera moverse con ligereza y sin obstáculos. Prestigio libre para ir a donde el Espíritu lo llevara. Recordó al clero que la primera los apóstoles no llevaban bolsas de oro, ni políticas, ni planes, solo sandalias, escritura y fuego en sus corazones. En un mundo enredado en sistemas, él creía que era lo más poderoso que la Iglesia podía ofrecer. Era una comunidad que vivía de manera diferente, no controlada por la tecnología o la fama o riqueza, sino por amor, amor verdadero. Del tipo que se arrodilla para lavar los pies, del tipo que visita cárceles, de las que adoptan a los abandonados, de las que caminan al lado de los dudar sin intentar arreglarlos. Para él, la obra misional ya no se trataba de conquistar continentes, sino de llevando luz a las habitaciones más pequeñas. «No hay ningún rincón», susurró una vez durante la adoración eucarística, «donde Cristo no quiere morar, sino que espera que lo llevemos allí». Él también comprendió que la persecución crecería no a través de la violencia, sino a través de la indiferencia y la burla. Sin embargo, nunca alentó el miedo. En lugar de eso, señaló a la iglesia primitiva diciendo: no tenían catedrales, no tenían protecciones legales, pero tenían alegría. Esa alegría cambió el mundo, que alegría que creía debía regresar, para hacer espacio para ese futuro. Leo, Romano XIV, comenzó llamando a la Iglesia global a considerar la belleza no como un lujo, sino como una necesidad. Insistió en que incluso la parroquia más sencilla debe esforzarse por lograr la reverencia, que la liturgia nunca se convierta en representación y que la música sacra debe levantar el alma, una fe que no canta. Dijo: ha olvidado que es amado. Y con su modo tranquilo advirtió del peligro de una fe reducida al activismo o al moralismo. Católicos que su misión no era arreglar el mundo, sino amarlo con el corazón de Cristo. Eucarístico. Dijo: roto ofrecido real. La iglesia del futuro en sus ojos sería construido no por instituciones, sino por la intimidad con Dios. Sería guiado por santos, no estrategas, y crecería no por la fuerza, sino por el fuego, por pequeñas comunidades, ardiendo con verdad y amor, llevando el Evangelio como una linterna a través de la oscuridad. En uno de sus escritos, menos conocidos, compuestos durante un retiro antes de su elección, escribió: si para que la Iglesia sobreviva a este siglo, debe aprender de nuevo a amar, como si por primera vez no fuera a ganar, a no ganar. Impresionar sino amar, y ser crucificado por ello. Ese es al final el mensaje del Papa León XIV, visión para la Iglesia venidera. No una iglesia de estatus, sino de santidad. No una iglesia admirada, pero una iglesia viva. Al final del primer año de su papado, Papa León XIV había provocado silenciosamente algo que pocos habían anticipado:
un movimiento creciente entre los jóvenes, ni a través de conferencias llamativas, ni a través de reuniones masivas campañas, pero a través de algo mucho más raro, la autenticidad. En un mundo donde tanto se cura, se realiza y se filtra. La sinceridad de León XIV comenzó a resonar en lugares donde, durante mucho tiempo, la Iglesia había sido descartada como irrelevante o distante. Sus palabras no buscaron aplausos, hicieron preguntas. Su presencia no exigió atención, invitaba a la reflexión, y los jóvenes, a menudo caracterizados erróneamente como superficiales o desconectados, comenzaron a responder. Empezó lentamente. Un pequeño grupo de estudiantes universitarios de Lisboa empezó a reunirse una vez por semana para rezar el rosario, no porque se lo dijeran, sino porque se sintieron atraídos por el silencio del que tantas veces hablaba León XIV. Un joven seminarista en Filipinas comenzó a escribir cartas a sus compañeros de estudios, compartiendo sus reflexiones sobre la misión del Papa. Homilías. En Montreal, un grupo de artistas católicos comenzaron a pintar iconos inspirados por el llamado del Papa a restaurar la belleza en los lugares sagrados. Lo que los unía no era un programa, era una persona. Papa León I. El número 14 se había convertido en un padre silencioso para una generación que buscaba algo que no se podía descargar. La verdad que costó. Algo en uno de sus discursos más íntimos, pronunciado no desde un balcón, sino en una reunión a puerta cerrada con líderes juveniles de todos los continentes, habló sin notas. Tú no eres el futuro de la Iglesia. Él dijo que eres su corazón. Ahora mismo, si la llama no arde en ti, no tendremos un mañana. Él no endulzó los desafíos, reconoció las heridas que muchos jóvenes católicos llevaban: escándalos, hipocresía. Una cultura que todavía lo ofrece todo no satisface nada, pero no les ofreció entretenimiento. Les ofreció un propósito. No fuisteis hechos para ir a la deriva, dijo. Les dijo que fuiste hecho para arder. Fue este fuego el que comenzó a reavivar el cuestión de la vocación, no solo al sacerdocio o a la vida religiosa, sino a la santidad en todas sus formas. De repente, en seminarios que llevaban mucho tiempo agobiados por el declive, empezaron a llegar nuevas consultas. Números abrumadores, pero en cartas sinceras y reflexivas, los solicitantes ya no preguntaban cómo ascender en las filas de la Iglesia. Preguntaban cómo orar, cómo vivir escondidos, cómo amar a Cristo más que éxito. En conventos de Italia y Francia comenzaron a aparecer nuevamente postulantes, mujeres jóvenes, a menudo tranquilas, que habían encontrado la fe por primera vez, no a través del catecismo, sino observando el santo. El Padre se arrodilla ante el Santísimo Sacramento con una reverencia que dice más que cualquier documento jamás podría decir. La novicia escribió en su diario: vi en él al hombre con el que quiero casarme, pero él ya entregó su corazón a Cristo, así que hará lo mismo. León XIV no había lanzado una campaña vocacional, simplemente vivió la suya y fue contagiosa. Para apoyar este nuevo despertar de vocaciones, el Papa comenzó a revitalizar el antiguo modelo de tutoría espiritual. Llamó a los obispos a identificar no a los más elocuentes, sino a los más elocuentes, más santos sacerdotes y hermanas en sus diócesis, y pedirles que se conviertan en mentores disponibles, no para dar conferencias, sino para caminar con los jóvenes. No enseñas la oración, les dijo, muéstrala. Él también revivió la práctica de la lectio deina, la lectura lenta y orante de las Escrituras como un hábito fundamental para cualquiera que discierna su camino.
pidió a las parroquias que creen espacios tranquilos, donde los adultos jóvenes puedan reunirse, no debatir ni discutir, sino leer juntos la palabra de Dios, en silencio con velas encendidas y el corazón abierto, en un docks en Uganda. Los jóvenes comenzaron a pasar noches enteras en adoración, turnándose. A través de las horas, no publicaron sobre ello, no lo transmitieron en vivo. Simplemente vinieron por turnos y se arrodillaron. Un sacerdote que casi había abandonado su vocación dijo: «Vi a estos niños arrodillados más tiempo que nunca y pensé que, excusa me queda». León I XIV también animó a las comunidades a contar historias, de nuevo, no como entretenimiento, sino como testimonio. Comenzó a recopilar breves cartas escritas a mano de jóvenes, quienes habían encontrado sus vocaciones de maneras inesperadas, y las publicaron de forma anónima en un boletín del Vaticano titulado Vocare. En cada carta surgía un camino diferente, algunos hacia el sacerdocio, otros hacia matrimonio, algunos a la virginidad consagrada y otros al simple llamado heroico, a ser luz en una profesión oscura que iba a dejar de enseñar una carta, dijo, pero leí que la iglesia necesita testigos, no solo trabajadores, así que me quedé. Ahora comienza cada clase con oración silenciosa. Nadie me detiene y algo sucede. Cambiando. Esta revolución silenciosa de propósito comenzó a extenderse no a través de la promoción, sino a través de la presencia católica. Los grupos de jóvenes, una vez reducidos a la actividad, las noches comenzaron a integrar la liturgia de las horas, retiros incluidos guiados. Silencio. Las líneas de confesión no surgieron de la obligación, sino del deseo. Y todo el tiempo, el Papa León I XIV permaneció igual de firme, tranquilo y profundamente presente ante el movimientos del espíritu. En una carta dirigida a los jóvenes de un mundo distraído, escribió: «Naciste en un tiempo de ruido, pero no confundas que con propósito tu hambre no es para entretenimiento, es para la eternidad. Puede que estés cansado, pero Cristo no está cansado de llamándote». Entendió que los jóvenes de hoy no tienen miedo al desafío, tienen miedo de que les mientan, y por eso nunca pretendió que seguir a Cristo sería fácil. Le costará todo lo que puede. Dijo, pero todo lo ganarás. A través de su ejemplo, la Iglesia estaba empezando a ver que el futuro no es sobre tendencias, se trata de testimonio, no de ser más ruidosos, sino de ser ligeros, como vocaciones en silencio. Se levantó y el fervor espiritual comenzó a regresar en lugares que durante mucho tiempo se habían perdido. Una verdad quedó clara. No fue porque León I XIV lo exigió. Fue porque se arrodilló primero, mientras el mundo miraba a él. El desarrollo tranquilo pero constante del papado del Papa León I XIV es uno de los más inesperados. Las transformaciones comenzaron a tomar forma, no a través de declaraciones doctrinales, sino a través de puentes construidos entre corazones, que durante mucho tiempo estuvo dividida. Desde el principio, León I XIV dejó claro que la unidad no era solo una aspiración, un mandato antes de morir. Recordó a los fieles que Cristo no oró por influencia, Él oró para que seamos uno. En una era marcada por la fragmentación político-ideológico-religioso, León XIV entró en la brecha con una presencia que no comprometía, ni condenado. Entendió que unidad nunca puede significar uniformidad, y que el diálogo genuino no comienza ante un micrófono, pero en un momento de escucha. Uno de sus primeros gestos internacionales fue una visita a la casa de Abraham a Centro, multirreligioso en las afueras de Jerusalén, donde cristianos, judíos y musulmanes se reunían no para discutir, sino para servir a los pobres juntos.
No hubo conferencia de prensa global ni lista de objetivos. Llegó silenciosamente, se quitó los zapatos en la puerta y se sentó con un imán y rabino en una mesa desnuda. Compartieron pan y luego silencio. Más tarde, cuando preguntó qué se dijo durante la reunión, Leo XIV respondió: «No hablamos con ser escuchado, nos sentamos para ser humanos». Fue esta humildad cautivadora la que le permitió para traspasar fronteras religiosas con gracia. Líderes ortodoxos orientales. Las iglesias, a menudo cautelosas en sus tratos con Roma, encontraron en él no un negociador, sino un hermano. En su primer encuentro con el patriarca ecuménico de Constantinopla no habló primero. Pidió orar uno al lado del otro. Recitaron el Padre Nuestro en sus lenguas nativas, latín y griego, ecos de la unidad es más antigua que la división. Más tarde, llamaría a esto el dolor del amor separado. Describir las heridas de la división no como acusaciones, sino como dolor compartido. Hemos estado separados demasiado tiempo, dijo en una homilía en la Basílica de San Pablo extramuros, y el mundo sufre por nuestra culpa. Silencio dentro de la propia Iglesia Católica. Su llamado a la unidad fue más profundo que las estructuras. Tocó el alma. Él invitó a las comunidades tradicionalistas a reunirse con él, no para ser regañados ni halagados, sino para orar juntos con sus líderes a través de viejos claustros, hablando en latín y escuchando sus temores sobre la erosión de la belleza y reverencia. No los despidió, les tomó las manos y les dijo: «Hay lugar para en esta mesa por tu amor». Igualmente, se sentó con grupos carismáticos arrodillados en medio de elogios espontáneos. Sus ojos se cerraron en una participación muda. «Dígales que bajen el tono». Él solo preguntó: «¿Es Cristo el centro de tu fuego?» Para León XIV, nunca se trató de formas, se trataba de fidelidad. En Roma se reunió artistas y teólogos, monjes y madres obispos y abogados, invitándolos a soñar juntos que unificado. La Iglesia podría parecer que no algún día, pero ahora, dejad que el mundo vea. Les dijo que no necesitamos estar de acuerdo en cada expresión para estar de acuerdo en cada gracia. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, no en titulares dramáticos, pero en relaciones renovadas. Diócesis comenzó a formarse, proyectos de hermanamiento que unen monasterios con escuelas del centro de la ciudad, parroquias rurales con comunidades de inmigrantes. De repente los católicos estaban redescubriendo unos a otros, no a través de conferencias, sino a través de cafés, confesiones y comidas en común. León I, el día 14, no estaba construyendo una máquina. Estaba sanando a una familia. Cuando una vez le preguntaron sobre divisiones dentro de la Iglesia, respondió con una parábola: «Una casa dividida no es condenado, porque es imperfecto. Está condenado cuando olvida la mesa donde una vez comieron juntos. Pon la mesa de nuevo. Enciende las velas. Espera, el amor siempre vuelve». También extendió este espíritu de bienvenido más allá de las fronteras cristianas. En Marruecos, permaneció en silencio ante la tumba de un niño musulmán muerto. En la guerra en India, visitó una búsqueda de Gadara, inclinándose profundamente y recibiendo un paño de paz. Japón se reunió con monjes budistas en las laderas del monte Hi, donde compartieron té y recitaron oraciones por la armonía. ¿Ves? Su mensaje fue el mismo: no adoramos de la misma manera, pero todos somos siendo vigilados por los pobres, los heridos. Y los niños, no les enseñemos la desesperación. Él entendió que la evangelización en el siglo XXI no se trataría de ganar argumentos. Sería de volver a ser creíble y credibilidad que él solía decir nace del amor. Dentro del Vaticano,
comenzó a reorganizar los consejos pontíficos relacionados con el diálogo interreligioso, no colocando a los diplomáticos al mando, sino a aquellos con experiencia vivida en misión. Sus nombramientos incluyeron obispos que habían perdido amigos a causa de la violencia religiosa y hermanas que habían pasado décadas al servicio dentro de comunidades no cristianas. Estos no eran teóricos, fueron constructores de puentes. Sin embargo, a pesar de todo, León I XIV nunca diluyó la identidad de la Iglesia, nunca se disculpó por su verdad, ni lo cambió por consuelo. A menudo recordaba a sus oyentes: el Evangelio no cambiará, pero las manos que lo llevan deben ser lavadas nuevamente. Este inquebrantable, el equilibrio de la verdad sin arrogancia, el diálogo sin dilución, se convirtió en el hilo conductor de su liderazgo en el mundo. Etapa. En una época en la que el discurso público estaba marcado por la indignación y la sospecha, eligió la mansedumbre. Eligió el camino angosto, eligió el trabajo lento del amor, y el mundo comenzó a notar que las publicaciones seculares, que durante mucho tiempo habían sido cínicas hacia la religión, describieron su comportamiento como una quietud moral en tiempos de pánico. Los jóvenes ateos que tropezaron con sus mensajes en línea le escribieron no con historias de conversión, pero con curiosidad. No creo todavía, uno escribió, pero comenzó a escuchar de nuevo. Y este quizás fue su gran regalo. No es que haya cambiado cada corazón, pero que hizo espacio para que los corazones regresaran. En este espacio la Iglesia comenzó a respirar de nuevo, no con triunfo, pero con ternura. Y a medida que este aliento se hacía más profundo, el mundo se preguntaba en silencio si el Papa León I XIV cambiaría la Iglesia, pero si su Iglesia se reconstruyó sobre el silencio, el sacrificio y la gracia, podría cambiar el mundo. A medida que se desarrollaba el segundo año de su papado, Papa León I XIV continuó recorriendo el camino que había elegido desde el primer día, no hacia un trono, sino hacia una cruz. No hubo líneas de aplausos ni momentos cuidadosamente escenificados de construcción de legado. No persiguió la historia, él persiguió a Cristo, y lentamente, casi invisiblemente, la Iglesia comenzó. Seguir. No fue una revolución de pancartas o instituciones. Fue algo más profundo, una silenciosa renovación de la conciencia, el redescubrimiento. De la larga quietud de la sagrada parroquia comenzó a llenarse no de ruido, sino de conoración. Los seminarios que alguna vez dudaron de su misión se encontraron llenos, no de candidatos, sino de vocaciones, no multitudes, sino discípulos. No había métricas para trazar esta transformación. Ningún titular podía capturarlo, pero era real. En el campo de Vietnam, un grupo de jóvenes, los católicos, reconstruyeron una capilla de madera destruida por las tormentas, sin financiación y sin atención, porque vi un video de León. 14 orando en silencio, y quise crear un lugar así. En Argentina comenzaron los presos, leyendo sus sermones en voz alta en sus celdas, marcando con lápiz los márgenes donde sus palabras tocaban algo crudo y cierto. En Alemania, un exateo encendió una vela en una catedral y susurró una oración por primera vez en 20 años, no porque estuviera segura, sino porque la quietud que vio en él la hizo quiero intentarlo. El hombre de blanco se había convertido en más que un líder, se había convertido en un signo no de perfección, no de poder, sino de presencia. Y es esto quizás lo que definirá el legado de León I XIV. No será recordado por el tamaño de sus multitudes, ni por la audacia de sus decretos. Será recordado por recordarle a la Iglesia que nunca tuvo la intención de impresionar, sino amar.
Nunca afirmó tener todas las respuestas. De hecho, a menudo le decía al mundo: no sabemos, necesitamos más respuestas, necesitamos más fidelidad. Y a través de esa simple convicción, él atrajo almas no por la fuerza, sino por la fidelidad. Él permaneció en la antigua luz de Pedro, no para proyectar una sombra, sino para reflejar a aquel que lo había llamado por su nombre. Y así la Iglesia hoy se encuentra de pie en el umbral, no de una nueva era política o programa teológico, sino de algo más antiguo y más eterno, el umbral de la santidad. León I Torocorose no lo hizo. Pídenos que seamos más fuertes. Él nos pidió que fuéramos más pequeños para llegar a ser como la semilla de mostaza. De nuevo, para volver al silencio que habla más fuerte que cualquier multitud, para recordar que la Iglesia no se construye sobre movimientos, se construye sobre mártires, madres misioneras y monjes, en silencio santos, cuyos nombres nunca se conocerán, pero cuyas oraciones sostienen al mundo. Una vez dijo: la verdadera prueba de un papa es no lo que deja en piedra, sino lo que planta en el alma. Y en ese sentido, tal vez su papado apenas haya comenzado, porque las semillas están ahora por todas partes, en pueblos y ciudades, desiertos, islas hospitales y monasterios en los corazones de aquellos que escucharon su susurro, por encima del ruido del mundo, en las vidas de aquellos que se arrodillaron de nuevo, porque Él se arrodilló primero. Estas semillas crecerán, no porque de estrategia, sino porque Dios es fiel. Y si León I XIV enseñó a la Iglesia cualquier cosa, es esto: cuando hacemos espacio para Dios, Él lo llena. Cuando elegimos silencio, Él habla. Cuando llevamos la cruz, Él nos lleva. Y así las campanas de San Pedro sigue sonando, no por el triunfo de un hombre, sino por la misericordia duradera de un Salvador. Y en algún lugar, detrás, en las ventanas de una sencilla sala del Vaticano, un papa vestido de blanco termina su día no con aplausos, sino con oración. Porque por León XIV nunca se trató de ser visto, siempre se trató de ser fiel, y en esa fidelidad la Iglesia resucitará, no en gloria sino en gracia.